tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. Continuando con el subtema de qué es el presupuesto, les había estado contando el caso de una empresa comercializadora de productos alimenticios y un poco estamos viendo, estamos elaborando el presupuesto de la empresa y estamos viendo por qué es importante el presupuesto de la empresa. Y bueno, les quería contar y me había faltado contarles pues que el flujo de caja también juega un papel importante a la hora de elaborar el presupuesto de la empresa. ¿Por qué? Porque de alguna manera con esto nosotros o la empresa va a poder determinar cuánto dinero tiene para quizás poder abrir nuevas líneas de negocio o utilizar ese sobrante para poder reinvertir en la empresa, ¿no? Y también para hacer una programación de sus pagos, algo muy importante que nos va a servir el presupuesto es para nosotros ver nuestra disponibilidad de dinero para poder realizar nuestros pagos también, no solamente como medida de gasto, ¿no? Sino como una herramienta, véanlo así, como una herramienta. Acá pues en el caso les quería mostrar que el presupuesto de flujo de efectivo o presupuesto de caja que se llama, también acá les quería mostrar que la empresa tenía ingresos de 22.500 en el cuadro en azul y luego de egresos que tiene, cuentas por pagar, los gastos administrativos, los gastos de venta, el pago de impuestos y tiene un total de ingresos de 17.593. Lo mismo para el mes de febrero, pues la empresa tiene un total de ingresos de 34.500 y un total de egresos de 18.593. Lo mismo para el mes de marzo, la empresa va a tener ingresos de 41.000 y va a tener egresos. Para el mes de abril y para el mes de mayo tienen ingresos de 59.616, como ustedes pueden apreciar en el cuadro, y egresos de 27.329. Entonces, pues, con este flujo de caja proyectado, como les decía, la empresa va a poder hacer una planificación de cuánto es lo que debería pagar para el tema de lo que son los pagos, ¿no? Y organizar sus pagos. Entonces, en conclusión, lo que les quería decir, pues, que el presupuesto de la empresa va a englobar tanto los ingresos como los gastos de la empresa, que es una herramienta muy importante que va a servir para planificar, para coordinar y para controlar las operaciones de la empresa. ¿Por qué planifica? Va a planificar estrategias, recursos, acciones, objetivos, proyectos. Coordina porque es una coordinación, como ustedes se van a dar cuenta, entre las diferentes áreas. Por ejemplo, entre el área de marketing, de pronto el área de marketing necesitará un presupuesto para lo que son abrir nuevos mercados o para lanzar una nueva línea de productos, ¿no? Y tendrá un presupuesto determinado. La área de logística tendrá otro presupuesto determinado, por ejemplo, para entrar a otros canales de comercialización. O si no también para el tema de lo que es innovación, ¿no? Así que cada área va a contribuir para la elaboración del presupuesto. También se dice que el presupuesto controla, ¿por qué? Porque sirve para comparar los resultados que yo voy obteniendo año a año, ¿no? Para saber si existen variaciones en cuanto a mis gastos. De pronto pues la empresa podrá realizar más gastos en lo que es promoción, publicidad, más gastos un año que el otro, ver por qué, o más gastos podrá incurrir de pronto en los temas administrativos y hacer correcciones para los próximos años, para los próximos presupuestos. Entonces, pues, podemos concluir diciendo que el presupuesto es una herramienta útil ya que ayuda a cumplir con los objetivos de la empresa, pero también ayuda para poder medir la rentabilidad de la empresa, la liquidez de la empresa, o sea, es decir, cuánto dinero la empresa tiene para poder invertir en otras operaciones, en otras líneas de negocio, o de repente poder invertir en activos como poder invertir en bolsa. Entonces, el presupuesto de la empresa también va a estar muy relacionado con el plan estratégico de la empresa. Esto es muy importante aquí, ojo. Luego, como les decía, en el tema 2, nosotros les he querido traer una comparación entre el presupuesto de la empresa y ya un poco entrando más al tema de nuestro curso, al presupuesto público de un país. Vamos a ver pues que el presupuesto público de un país tiene muchas características similares con el presupuesto de una empresa, ¿no? Ahora vamos a ver, como punto número 1, primero tenemos que en una empresa se van a estimar los ingresos y todos los gastos a la hora de hacer su presupuesto. Por un lado, la empresa va a realizar un presupuesto de gastos y un presupuesto de ingresos, ¿no?
y luego va a consolidar todos sus presupuestos en un presupuesto llamado de efectivo o que se le conoce con el nombre de flujo de caja. Por otra parte, el presupuesto de un país también de igual forma, por una parte se van a estimar todos los ingresos con los que va a contar un país para hacer frente a todos sus gastos y luego todos los gastos que tendrán las diferentes entidades públicas del país. En un periodo determinado pueden ser estos ministerios, pueden ser municipalidades, pueden ser gobiernos regionales. Entonces, se va a proceder en un país a hacer el presupuesto de gastos, que es la suma de todos los gastos de las entidades públicas que les estoy mencionando. Y luego, por otra parte, se va a elaborar su presupuesto de ingresos, que es la suma de todos los ingresos de todas las entidades también que les estoy mencionando, o sea, están ministerios, gobiernos regionales, municipalidades. Y luego, ¿qué se va a proceder a realizar? Se va a consolidar todo este presupuesto de ingresos y de gastos de cada una de las entidades públicas y se va a formar el presupuesto público de una institución. Por ejemplo, el presupuesto público del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y luego se consolidan todos los ingresos y gastos de cada entidad pública, de todos los ministerios, como les he dicho, de todos los gobiernos regionales y de todas las municipalidades, y va a formar el gran presupuesto público de todo el Perú. Entonces, como estamos viendo, esa es una característica similar, se procede de igual forma. Ahora vamos a ver otra característica, ¿no? Que en una empresa, para elaborar el presupuesto, pues se van a tomar en cuenta todos los objetivos, todas las metas planteadas, ¿no? Que se esbozan en un plan estratégico, ¿no? De la empresa. De pronto, uno de los objetivos de la empresa, por ejemplo, si estamos en una empresa exportadora que exporta uvas Red Glow al mercado asiático, uno de los objetivos dentro del plan estratégico de la empresa será ingresar a este mercado. Entonces, dentro de su presupuesto contemplará todas las estrategias y todos los gastos destinados para ingresar a este mercado. Por ejemplo, podrán ser todo el tema de lo que son promoción y participación en ferias comerciales en el Asia, ¿no? Entonces, por eso es que el presupuesto toma en cuenta todos los planes estratégicos de la empresa. De igual forma, ahora nos trasladamos al presupuesto público. El presupuesto público pues se va a elaborar, pero también toma en cuenta todos los objetivos y metas que se plantea las instituciones públicas, en este caso por decirle los ministerios, en sus planes operativos institucionales. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo podrá elaborar su presupuesto en base a su plan operativo institucional. De igual forma, el Ministerio de Medio Ambiente podrá elaborar su presupuesto teniendo en cuenta su plan operativo institucional. Entonces, de esta forma, pues vemos que hay una gran similitud porque los dos toman en cuenta los objetivos y metas planteadas en sus planes, ¿no? Luego, otra similitud que hemos encontrado también es que, por una parte, el presupuesto de la empresa podemos decir que es una herramienta que sirve para la empresa para planificar, para coordinar y para controlar todas las operaciones de la empresa. Por otra parte, en el presupuesto público también cumple las mismas funciones porque sirve para planificar los gastos, para coordinar entre las diferentes entidades públicas y para controlar todos los gastos de alguna manera, ¿no? Todos los gastos, no solamente de la entidad pública, no solamente, por ejemplo, de un ministerio, controla los gastos no solamente, por decirles, por poner un ejemplo del Ministerio de Energía y Minas, sino controla los gastos de todos los programas en los cuales está involucrado el Ministerio de Energía y Minas, controla los gastos de todos los proyectos de inversión pública que realizará el Ministerio de Energía y Minas y controla los gastos de todas las actividades que realizará el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, por esa parte vemos que hay una gran similitud. Luego, como punto 4 también podemos apreciar que en el presupuesto de la empresa todos los recursos destinados al presupuesto van a servir para concretar objetivos y metas, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. En cambio, por el lado del presupuesto público, tenemos que también los recursos van a servir para concretar metas
concretar programas, proyectos, ¿no? Por ejemplo, si en un país estamos elaborando un presupuesto multianual a 3 años, van a servir para concretar metas a largo plazo, ¿no? De igual forma, ¿no? Según la empresa, estamos estimando el presupuesto, servirán para concretar metas de corto plazo o metas de largo plazo también. De pronto, como meta de largo plazo, podrá ser adquirir una planta. Si es una empresa que está comercializando, nada más es una trading que está comercializando para poder exportar productos en el extranjero, como meta de pronto se habrá cuestionado poner una planta para ella misma fabricar los productos que comercializa en el extranjero. Luego, como otra característica resaltante también, podemos ver que en el presupuesto de la empresa, para determinar si es que se han cumplido con las metas propuestas, se evalúa por una parte el presupuesto de la empresa y se analiza y se ve si se han cumplido las metas propuestas, ¿no? Por ejemplo, si se ha cumplido con lo que les mencionaba, ingresar al mercado chino, comprar una nueva planta, adquirir una nueva planta y luego hacer un análisis y poder hacer correcciones para el futuro. De la misma manera, para el presupuesto público también se va a evaluar si es que al término del año se lograron alcanzar metas físicas y metas financieras. Por ejemplo, si es que estamos con el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y analizamos el presupuesto de un programa, por ejemplo, puesta en valor de un atractivo turístico en Cusco, y de pronto tenía una meta que era cumplir con el 90% de la construcción de ese atractivo turístico, pero no se llegó a cumplir, se llegó a cumplir el 30%. Entonces, hacer una evaluación, ¿qué pasó? ¿Por qué no se llegó a cumplir con esa meta, ¿no? Y poder hacer correcciones para el próximo año, ¿no? Tanto en metas financieras como metas físicas, ¿no? O por ejemplo, si también hablando del mismo Ministerio de Comercio Exterior se pretende dar asistencia técnica a agroexportadores y vemos que no se han realizado los foros respectivos o las asistencias o los talleres de asistencia técnica, que solamente se han realizado a un 60% y estaba programado un 100%, ¿qué pasó? ¿Por qué no se realizaron, ¿no? Entonces se evalúan mucho las metas financieras y metas físicas. Ahora vamos a ver otra característica. Por el lado de la empresa también algo muy importante, siempre el presupuesto se va a enfocar a que se generen bienes y servicios para el mercado, para un mercado objetivo, ¿no es cierto? En cambio, en el presupuesto público, la nueva tendencia de la gestión administrativa y la gestión pública es enfocar el presupuesto para generar productos y servicios en favor de la población. O sea, de igual forma hay una similitud, ¿no? De igual forma que la empresa se enfoca para lo que es el mercado, los consumidores, el presupuesto público se va a enfocar también en brindar bienes y servicios, pero para la satisfacción de la población, para beneficio y desarrollo de un país, para beneficio y desarrollo de la población, ¿no? Entonces, esa es una característica muy parecida. Luego tenemos otra, la séptima característica. Por una parte, en el presupuesto de la empresa se pueden realizar modificaciones del presupuesto. De pronto se le podrá asignar a rubro de lo que es, por ejemplo, gastos en logística, un mayor porcentaje, y a lo que es gastos en marketing y ventas, un menor porcentaje, ¿no? Entonces se pueden hacer modificaciones al presupuesto. En cambio, para el presupuesto público, también de la misma forma que se da en el presupuesto empresarial, también se pueden hacer modificaciones. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un programa para poder brindar técnicas de innovación y certificación orgánica a los productores en el norte, en Piura. Entonces, este programa tiene $1 millón destinado, pero de pronto
de pronto se estima que se va a gastar más en este programa, se puede realizar modificaciones del presupuesto, ¿no? Aparte de a nivel de programa, también se pueden realizar modificaciones a nivel de ministerio. Por ejemplo, si un ministerio, hablemos del Ministerio de Cultura, tiene un presupuesto estimado de 10 millones de dólares, pero sin embargo, perdón, soles, sin embargo, este presupuesto es muy limitado para todas las actividades que pretende hacer, pues puede hacer modificaciones iniciales a su presupuesto inicial de apertura. Entonces, por esa parte, podemos ver que los dos presupuestos son similares, ¿no? Luego tenemos otra característica del presupuesto de la empresa. Es un presupuesto flexible, ¿no? Es decir, se puede modificar, como hemos visto, se puede modificar por rubros, se puede presentar anualmente, trimestralmente, mensualmente. En cambio, veamos qué pasa con el presupuesto público de un país. Es rígido, se basa en normas, en leyes y procedimientos, ¿no? Entonces, la manera de presentar será la manera en la cual las normas nos están indicando cómo se debe presentar el presupuesto. Por otra parte, también otra característica, hablando del presupuesto de la empresa, primero en el presupuesto de la empresa se van a estimar los ingresos y en base a esos ingresos yo voy a poder hacer el cálculo de mis gastos, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasa con el presupuesto público de un país? Primero yo voy a estimar al revés, primero yo voy a estimar mis gastos y luego, después de estimar mis gastos, voy a ver con qué ingresos yo puedo cubrir esos gastos, ¿no? Con qué ingresos tanto de la entidad pública como ingresos provenientes del gobierno, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues el enfoque acá varía un poco. Luego tenemos, hablando un poco de la empresa, tenemos que las grandes empresas, las grandes corporaciones van a elaborar su presupuesto por unidades, ¿no? Sí, van a elaborar su presupuesto por unidades. Por ejemplo, el presupuesto de la unidad de comercio exterior, el presupuesto de la unidad de marketing, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, y luego van a consolidar esos presupuestos. En cambio, en el presupuesto público, lo que se hace es estimar el presupuesto de cada entidad pública y luego de igual forma se consolidan los presupuestos, ¿no? De igual forma se van a consolidar los presupuestos. Luego, tenemos que otra característica de la empresa es que una vez que hemos determinado el presupuesto de la empresa, se deben hacer comparaciones reales de lo que efectivamente se ha gastado. Imagínense que yo presupuesté para el tema de lo que es marketing, para el ingreso a nuevos mercados, presupuesté pues no sé, 1 millón de soles y de pronto yo gasté más. Entonces, ¿qué pasó? Yo comparo mis resultados versus lo que he presupuestado. ¿Para qué? Para, como les decía, para poder hacer correcciones para las próximas veces, ¿no? En cambio, en el presupuesto público de un país, las evaluaciones, ¿cómo se realizan las evaluaciones? Pues según la norma, las evaluaciones se van a realizar semestralmente, ¿no? Según la norma, la evaluación se va a realizar semestralmente. Entonces, como podemos ver, pues las evaluaciones de los presupuestos, acá hay una gran diferencia entre lo que es la evaluación del presupuesto de la empresa y lo que es la evaluación del presupuesto público. Luego, dentro del presupuesto de la empresa también, algo muy importante que les quería mencionar es que se debe tener un presupuesto de inversiones en el presupuesto de la empresa. Por otro lado, en el presupuesto público, lo que se debe tener o lo que se tiene es un presupuesto para proyectos de inversión pública. Por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habrá un presupuesto especial para todo lo que son proyectos de construcción de carreteras, para todo lo que son proyectos de construcción de puentes, ¿no? Entonces, todo lo que es inversión pública. De igual forma,
dentro del presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo eh, habrá destinado un rubro de presupuesto para gastos de proyectos de inversión en temas turísticos, ¿no? Proyectos de inversión pública impuesta en valor de atractivos turísticos. Entonces, como hemos visto, son similares en cuanto al tema de que se debe construir un presupuesto para todo lo que son inversiones. Luego, otra característica similar es que todos los gerentes, hablando ya del presupuesto de la empresa, que todos los gerentes de las unidades de negocio como los trabajadores participan en la elaboración del presupuesto. Y en cambio en el presupuesto público pues participan las diferentes entidades, gobiernos locales y gobiernos municipales. Bueno, hasta aquí nos quedamos con este tema. Vamos a continuar en el siguiente video con el próximo tema. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.